Buenas tardes y bienvenidos al Museo Carmen Thyssen Málaga. Es un placer ver muchas caras conocidas, algunos miembros y amigos del museo, alumnos de la Universidad de Málaga, personalidades de la cultura de nuestra ciudad, entre ellas Sandro Vega, Javier Cuevas, Isabel Garnero, Petra Lumbreras. Un honor que estéis con nosotros hoy. Y también lo es que podamos contar con la presencia y el conocimiento de nuestra conferenciante hoy, Maite Bende, una de las profesoras más aclamadas de la Universidad de Málaga, creo que se le puede decir así. Y para nosotros es un auténtico placer, con motivo de la exposición que tenemos ahora en este museo, en esta institución, Desnudos, cuerpos normativos e insurrectos, entre 1870 y 1970. No ha coincidido porque forma parte de su especialidad, los estudios de género, de arquitectura, de arte contemporáneo. Pensamos rápidamente con el equipo de trabajo del museo. Hoy está aquí además Bárbara García, que ha sido comisaria junto con Alberto Gil de esta exposición. Pues pensamos rápidamente en Maite Méndez, porque forma parte de su línea de investigación. Además, era nuestro deseo desde hace ya bastante tiempo que pudiera pasar por este auditorio del Museo Carmen Thyssen Málaga y finalmente pues, se ha producido, con lo cual te doy las gracias por tu tiempo y tu dedicación. Ella, como bien sabéis, es doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, la licenciatura por la Complutense, su tesis sobre Giorgio de Quirico, dirigida por Rafael Agulló, y en la actualidad pues, dirige el Instituto Universitario de Investigación de Género, de Igualdad de la UMA, que se creó en 2020, y ha sido invitada por numerosas universidades del panorama internacional, entre ellas muy numerosas las islas, según he podido ver, ¿no? Pues, por ejemplo, la Sapienza de Roma, Salerno, Firenze, Nápoles y también la Universidad de California, Berkeley, o la Universidad de Michigan o la Nexo. Y sin más, pues os dejo con Maite Méndez. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros, por atender siempre a las llamadas de los proyectos del Museo Carmen Thyssen Málaga, que preparamos con especial ilusión y dedicación. Somos un museo de cocina y de labor propia, bastante concienzuda, pues cierto, y lo hacemos siempre con especial ilusión para nuestros públicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lourdes, y por supuesto, en primer lugar, quiero agradecer al Museo Carmen Thyssen Málaga, a Lourdes especialmente, con la que me unen ya muchos años de colaboración y amistad, también a Bárbara. Muchas gracias a todo el equipo del Thyssen por la forma en que trabajáis, por la buena organización, por esta estupenda exposición. Y muchas gracias también a todos y todas ustedes por estar aquí esta tarde. Estoy muy ilusionada con hablar de este asunto aquí, vinculándolo a esta exposición sobre el desnudo, porque voy a dar una charla acerca del desnudo femenino en el arte, o un desnudo peculiar femenino en el arte, y esto forma parte de un libro que estoy escribiendo y por lo tanto está en proceso. Y bueno, para mí cada vez que escribo un libro es muy importante el diálogo y ir hablando de él. No me gusta eso de me escondo este tema, sino todo lo contrario. Entonces también espero que tengamos luego la posibilidad de comentarlo, de que hagáis preguntas o sugerencias o lo que queráis. Y es un asunto que confieso ya desde el principio que es bastante friki. De hecho, es ya friki el título que he elegido, de abrir Venus del museo a la barraca de feria, y para empezar a explicar de qué va.
me voy a remontar al origen de este asunto, cómo empecé a trabajar en él. Y empecé a trabajar en él porque el año pasado se cumplían 150 años de la Academia de España en Roma. Y la Academia de España en Roma encargó al artista Elo Vega, que está aquí, que montara algo, en principio indefinido, y montó, entre otras cosas, un seminario a partir de esta obra de Simonet, que tenemos aquí cerca y que todos conocéis, Anatomía del Corazón, y tenía corazón. Y ella llamó a ese proyecto y tenía razón, y nos invitó a algunas personas a reflexionar colectiva y conjuntamente, no sobre el cuadro, pero sí a partir del cuadro, y tenía corazón, ¿no? Y bueno, nos reunió algunos, este es el día de la inauguración, la flecha se ha colado porque la puso Isabel, pero bueno, estamos aquí, lo hicimos en el Museo de Málaga, evidentemente, y con la universidad, también con la academia, y esa reflexión empezaba, de hecho, pues con una obra de la propia Elo Vega que tenía como título, y tenía razón, que era el título del seminario, y evidentemente es un comentario crítico acerca de ese segundo título que tiene el cuadro, que originalmente se llamaba Anatomía del Corazón, y cuando vino de Madrid a Málaga, en cierto momento, a partir de los años 30, no sabemos exactamente quién o por qué, se empezó a llamar Y tenía corazón, lo cual era motivo de mucha reflexión. Cuando me invitó a eso, cosa que le agradezco profundamente, porque lo que se me ocurrió es estudiar o empezar a analizar o investigar representaciones de mujeres rajadas en pintura o en la cultura visual, sobre todo occidental, por tanto de mujeres abiertas, y he puesto al título de esta conferencia Abrir Venus, que es el título original de una obra muy conocida de Didi Lieberman, que en español se tradujo como Venus rajada. Y en la edición original pueden ver que hay un fragmento, y saco el fragmento también aquí al lado para que se vea con más nitidez, porque Didi Lieberman analiza ahí la parte, digamos, la otra cara del luminoso Renacimiento y del luminoso Botticelli, una cara oculta, aunque visible, una cara más oscura de ese luminoso Renacimiento, y entre otras cosas analiza estas 4 tablas de Botticelli, que es la historia de Anastasio de Ionesti, donde podemos ver que en el fondo vemos, o sea, las 4 tablas cuentan una historia que, resumiendo mucho, acaba con una joven doncella desnuda, perseguida por un caballero que va a caballo y le persigue con una espada, hasta que, son 2 escenas de la misma historia, hasta que la alcanza, le rasga la espalda, saca el corazón y se la tira a los perros. Es una escena muy parecida a otra que podemos ver en este grabado, que luego enseñaré, que es también una joven desnuda huyendo despavorida de un señor, en este caso también desnudo, que le persigue con una espada. Dice Didi Lieberman, a modo un poco de axioma, porque yo diría que no acaba de estar bien argumentado, pero dice que no existe imagen del cuerpo sin imaginación de su apertura. Es un axioma y tomémoslo de momento como cierto, aunque da lugar a muchas preguntas, ¿no? Para empezar, no existe imagen del cuerpo femenino o masculino o ambos sin imaginación de su apertura. Eso es parte de lo que me pregunto en esta investigación, en la que, como digo, tiré del hilo de estas representaciones de mujeres abiertas, de mujeres rasgadas, de mujeres desventradas. Aviso ya, desde ya, por si alguien es especialmente sensible, que va a haber muchas, voy a enseñar constantemente obras como estas que revuelven un poco las entrañas, ¿no? Al fin y al cabo, ahí ponemos el cuerpo también en nuestra reflexión sobre las imágenes, ¿no? Y entiendo esto, y es lo que intento trazar en el libro que estoy escribiendo, que podría ser una historia de un subgénero del desnudo femenino, que sería algo así. De momento lo llamo como hipótesis el hiperdesnudo, porque es como un desnudo elevado al cuadrado, ¿no? Porque, sobre todo si tenemos en cuenta que, como decía Alberti en su Tratado de la Pintura, la ropa es a la piel,
lo que la piel es al interior del cuerpo y por lo tanto si desnudarse es quitarse la ropa, abrir la membrana de la piel es desnudarse todavía más para enseñar las entrañas, ¿no? Pero en principio, cuando empecé a pensar en este asunto de Venus rajadas, me vino a la mente la más famosa de todas ellas, que es la Venus de Velázquez, que en 1914 sufrió este ataque a navajazo limpio por parte de Mary Richardson en la National Gallery, y ella entró en el museo. Es la primera de esas acciones de activistas, ¿no?, contra obras de arte, y rajó la Venus de Velázquez, y salió al día siguiente, ¿no?, en todos los periódicos, en esta primera página, que como podéis ver pues está ella ahí como convicta, se la llevan detenida, aparece la navaja, ¿no?, como si hubiera rajado no solo una obra de arte, sino también un cuerpo desnudo, a una mujer desnuda. Hay esas casualidades muy bonitas que ocurren en la investigación, y es que en la cabecera del Daily Mirror, como veis encima, cuenta: todavía estás a tiempo de engancharte, sería como una serie, pero era un folletín, a la historia del corazón de una mujer, que enlaza con el corazón. Podría ser el título del Simonet, historia del corazón de una mujer, ese corazón que tiene en la mano el médico. Bien, ese lienzo, la Venus de Velázquez, fue apuñalado por Mary Richardson en una protesta feminista propia de las sufragistas, pero hay en la historia del arte más lienzos rajados, con tan buena suerte que ha dado también la casualidad de que en esta exposición de desnudos que hay ahora aquí, hay Teresa Condeminas, Camino de la Fuente, con un par de muchachas desnudas en pie, y gracias, Bárbara, porque me ha facilitado la trasera del lienzo, donde podemos ver que hay una especie de tiritas, ¿no?, del trabajo del restaurador. Y si se acercan a este lienzo, es visible todavía esa herida que ha sido suturada por la espalda, y otras de esas obras que formaban parte del Museo de Arte Moderno de Cataluña, de Barcelona, y que hoy en día son de la colección del Museo Nacional de Arte de Cataluña, tienen también esta especie de tiritas. Bueno, los restauradores sabrán cuál es el nombre técnico, ¿no?, pero que de lienzos de mujeres desnudas que fueron también apuñalados, rajados, y que han intentado consolidar, ¿no? Hay varias de ellas. Esto ocurrió en 1952, no me resisto a poner esta imagen, durante el Congreso Eucarístico de Barcelona, que fue muy sonado en 1952. Digo, pongo esta imagen porque es el altar provisional, que me parece digno de una película de Fellini, me parece maravilloso, casi como una nave espacial, ¿no? Y no se sabe a ciencia cierta qué pasó, pero parece ser que una noche unos seminaristas entraron en el Museo de Arte Moderno de Cataluña y empezaron a rajar lienzos de mujeres desnudas, ¿no? Es una suposición, porque era el Congreso Eucarístico, y supongo que por eso les cayó a ellos la culpa, aunque no se sabe a ciencia cierta. Bien, lo que hacen esas personas que rajan lienzos con mujeres desnudas, físicamente, literalmente, no es muy distinto a lo que hacía Fontana cuando hacía rajas en sus lienzos, ¿no? Y en todo caso, lo hacían lienzos normalmente monocromos, y aquí son cuerpos de mujeres o representaciones de cuerpos de mujeres que han sido apuñalados. Y como dice Francesc Torres, que reunió estos lienzos rajados en una exposición en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en la Caja Entrópica, sea cual sea el motivo político o ideológico, el resultado es el mismo. O sea una sufragista o un seminarista, hoy en día el ataque a la Venus de Velázquez se percibiría como un atentado extremadamente violento al cuerpo de una mujer, aunque fuera un cuerpo representado. O sea, se ha atacado en realidad una superficie bidimensional, una pintura, pero lo entendemos como una especie de feminicidio, como una especie de agresión violenta contra el cuerpo de las mujeres. Bien, esto es lo que me lleva a detectar esa especie de subgénero del desnudo, que es la representación de mujeres desnudas y con el vientre abierto, ¿no?
Y creo que es muy interesante para entender la propia historia del desnudo, porque la podemos entender, como dice Linda Need, una historiadora feminista del arte. Ella dice que tradicionalmente en Occidente el cuerpo femenino frente al masculino se ha entendido como materia, se ha entendido como un conjunto de órganos y se ha entendido como una materia que tiende a desbordarse, y que el desnudo femenino es el género ideado por la historia del arte para poner contención a ese desbordamiento de la materia en la que consisten los cuerpos femeninos, ¿vale? Que por lo tanto, desde su origen en las esculturas griegas, los desnudos femeninos de mármol son una forma de sellar cualquier poro que produzca una comunicación entre el exterior y el interior del cuerpo. Es decir, que del mismo modo que cuando Fontana rajaba sus lienzos, lo que estaba haciendo era poner en conexión el exterior, la parte delantera del lienzo, con el interior o la parte trasera del lienzo, el desnudo femenino, según Linda Need, sería una forma de sellar ese contacto entre el exterior y el interior, porque cualquier contacto entre el interior del cuerpo y el exterior sería una forma de caer en la abyección, y es lo abyecto lo que se intenta contener a toda costa, ¿vale? A partir de aquí, a mí esto me llevaba a la pregunta de por qué, ya hemos visto algunas razones de por qué se rasgan lienzos con mujeres desnudas. Y ahora me pregunto también por qué aparecen porque empezó a aparecer mucho material en cuanto me puse a trabajar en ello, porque hay tantas representaciones de mujeres con el torso o el pecho rasgado o rajado, ¿no? Y en primer lugar, pues uno pensaría en razones de tipo médico, y luego hablaremos de esas razones de tipo médico, pero si en otros ámbitos, en el ámbito religioso, político, en el ámbito de la religión cristiana y también de la religión pagana, vemos representaciones de cuerpos rasgados debido a otros motivos, ¿no? Por ejemplo, el martirio de Santa Margarita, que como se niega a casarse con un romano pagano, pues sufre martirio, y como era cristiana, pues como ven en la iglesia de Santo Stefano Rotondo, pues le están rasgando con un rastrillo el cuerpo, ella su rostro completamente sereno, para que vuelva a la religión verdadera, al paganismo. Además, Santa Margarita es la patrona de los partos y de las mujeres embarazadas, y ella misma tiene que ver con entrañas y con rasgar entrañas, porque en su historia se cuenta que que se la tragó el demonio en forma de dragón, y que blandiendo una cruz consiguió abrir las entrañas del monstruo y salir tal y como vemos aquí. Dentro de esto, lo voy pasando muy rápidamente porque quiero ir hacia otros temas, pero dentro de esta idea de mujeres que se abren o de cuerpos femeninos que se abren en el ámbito de la religión cristiana estarían también estas vírgenes abrideras, que fueron muy populares durante la Edad Media, que eran como una especie de armario con dos batientes que se abrían y en el que se podía encontrar todo un mundo. Hay un libro que habla de esto. También este tipo de vírgenes que tienen que ver a su vez con la Madonna, con las Madonas o las vírgenes del parto, esta en concreto no, pero que son vírgenes tallas, o también aparecen pintadas, que llevan al niño Jesús o dentro del pecho o dentro del vientre, y se ve en su interior al niño Jesús, lo que seguramente fue la inspiración para esta escena de nostalgia de Tarkovsky. Al fondo, aunque aquí no se ve bien, el cuadro que hay es la Madonna del parto, precisamente, de Piero de la Francesca, y bueno, esta escena en que se está abriendo también el vientre de una virgen a la que esta muchacha está pidiendo quedarse embarazada, y salen esos pajaritos muy de André Recharte. Bien. Hay dentro del cristianismo, por tanto, habría representaciones, y las hay también dentro de la historia pagana y dentro del ámbito del paganismo y de la historia de Roma. Y un ejemplo que fue
increíblemente popular en el 400 y en el 500, en la primera modernidad, fue esta historia bastante rocambolesca de la muerte de Agripina, la madre de Nerón, a la que Nerón mandó asesinar, y cuenta ya vagamente las fuentes antiguas, pero sobre todo las medievales y Boccaccio entre ellos, que Nerón, una vez muerta su madre, pidió que le abrieran el vientre porque quería ver el lugar de donde procedía, ¿no? Y bueno, los medievales esto lo contaban además como qué malos eran los romanos y qué malo era Nerón, ¿no? Porque cuenta, en los cuentos de Canterbury también se cuenta que por eso aparece Nerón con una copa de vino que delante del espectáculo de su madre desventrada se tomó una copa de vino y además dijo: era una mujer de buen ver, ¿no? Lo cual, bueno, para contar una historia verdaderamente terrible que se repite muchísimo en manuscritos, en libros, en el Roman de Lagos, en los cuentos de Canterbury, etcétera, etcétera. Este asunto de la muerte de Agripina, sea o no rajada, y aquí no lo está, como lo pueden ver, de todas formas, es un asunto muy interesante que seguramente cautivó la imaginación de estos artistas y que es muy interesante para ser analizada desde el punto de vista de género, porque agrupa una serie de personas, normalmente hombres, que contemplan el cuerpo de una mujer muerta, sea o no abierto, ¿no? Como en el ejemplo de Arturo Montero y Calvo, donde ella no le han rasgado el vientre ni el pecho, pero ahí está tumbada, en una obra muy parecida en su composición y creo que también en su concepto a la de Simonet, y es que Arturo Montero y Calvo era compañero de Simonet cuando Simonet pintó, y tenía corazón, que lo pintó en la Academia de España en Roma como uno de los ejercicios que estaban obligados a presentar los becarios en el siglo XIX, de tal forma que, un poco de broma, pero también en serio, intercambié los dos desnudos porque sospecho que usaban a la misma modelo, ¿no? Porque al fin y al cabo usaban a las mismas modelos los pintores, y he metido ahí a la Agripina en el Simonet y a la Corazón en el otro, ¿no? Y bueno, encajan bastante bien. Sin lugar a dudas, la medicina es uno de los ámbitos que constituye el pretexto fundamental para representar mujeres rajadas o para abrir vientres o para abrir Venus, ¿no? Y la cesárea, claro, está representada en muchos tratados anatómicos o en tratados de medicina. Se une, además, se junta con otra historia que es falsa, pero que se mantuvo durante siglos, y es que la palabra César vendría de cesárea, y que tanto Julio César como Augusto habrían nacido de cesáreas, cosa que no es cierta y además procede de una falsa etimología, ¿no? Pero como podéis ver en algunos manuscritos, incluso el de la derecha, que es de un sabio persa, Al-Biruni, pues aparece la representación del nacimiento de Julio César y esa representación de cómo le abren el vientre a su madre. Y hay también otra cesárea célebre dentro de las historias mitológicas, que sería la del nacimiento de Adonis, el nacimiento de Adonis, que nace de un incesto de Mirra y Cíniras. Ella desea a su padre, se acuesta con él engañándole. Cuando él se entera, y esto es lo que enseñaba antes, la persigue, ella desnuda, él con la espada para matarla. No recuerdo qué diosa la convierte en árbol para salvarle la vida, y una vez que es árbol se le hace una cesárea y ahí nace, y el que nace es nada menos que Adonis, ¿no? En esta imagen que, como digo, incluso nació de una cesárea, al parecer, el mismísimo Asclepio o Esculapio, es decir, el dios de la medicina. Bien, en los tratados de medicina, claro, aparecen representados siempre cuerpos masculinos o femeninos desnudos. Uno muy célebre en la Edad Media y también en el primer Renacimiento es este hombre herido. Era un tipo que aparece en esas láminas de los libros de anatomía, que es un hombre
de pie, erguido, y que, como ven, tiene rajas y está herido por todas partes con todo tipo de bichos y de objetos cortantes, ¿no? Porque se le representaba así. Lo que explica el texto que está al lado es cómo se curaba cada una de las heridas, ¿no? La edad dorada de la representación de escenas de medicina, como la del Simonet, son las últimas décadas del siglo XIX, ¿no? Un momento en el que se pone de moda entre artistas más o menos modernos, es decir, no dejan de ser académicos, pero no son la academia pura. Se pone de moda representar a mujeres enfermas en un entorno en el que aparecen rodeadas de hombres que las están observando, curando, manipulando, rajando, estudiando, etcétera, etcétera, ¿no? Y era eso que se ha llamado un biologismo o género de biologismo social. Era una forma de celebrar la idea de progreso de la ciencia o de la medicina, pero era también el pretexto perfecto para representar mujeres desnudas teniendo porque lo exigía el guión, se hubiera dicho en la época del Destape, ¿no? Cuando las actrices que se desnudan decían, por exigencias del guión sí que me desnudo, ¿no? Bueno, pues aquí el guión era, o la excusa o el pretexto, era la medicina. Estaba tan de moda que en el Salón parisino de 1887 un periódico satírico de la época pues satirizaba sobre este asunto y llamaba a este salón el salón quirúrgico, y, como ven, en su cabecera pues representaba algunas de estas pinturas en las que hay enfermas o mujeres desnudas con médicos, ¿no? Y esta era la primera página de ese periódico satírico en el que vemos a una joven desnuda muy parecida también a la modelo de Simonet, y la primera página del periódico pues se cachondea de una nueva vía se ha abierto para los artistas verdaderamente modernos. La medicina les ofrece una gran cantidad de asuntos dignos de tentar al pincel. Si usted quiere hacer un sabroso estudio del desnudo, una alegre sesión de amputación será muy interesante, ¿no? Y por eso está la pobre criatura, le están cortando con un serrucho una pierna, y bueno, una composición bastante parecida, como digo, a la del Simonet, ¿no? Ya en salones anteriores Daumier ya satirizaba también. Otra vez Venus, siempre Venus, como si hubiera mujeres hechas así. También en la pintura española de las últimas décadas del siglo XIX se puso de moda este tipo de subgénero de los médicos y las enfermas, de tal forma que, hace un par de años estuve en una lectura de una tesis doctoral que iba precisamente sobre este asunto y explicaba que este tipo de obras repiten incesantemente esta idea de los hombres de ciencia vestidos, reflexionando, estudiando, y las mujeres enfermas, ya sea física o mentalmente, y por lo tanto digamos que construyen, es un verdadero dispositivo de construcción de género femenino y cuerpos femeninos, y género masculino y cuerpos masculinos, por medio de esta diferencia. Una diferencia que, es decir, lo que explicaba Raquel Basauli, se llama la autora, es que en el inconsciente, por así decirlo, de la mentalidad de la época estaba esta idea de que la mujer era un ser enfermo, o que el cuerpo femenino tenía algo patológico. Yo diría que incluso podríamos decir que la mujer era tomada, y así aparece reflejada aquí, como un caso clínico, si tenemos en cuenta que la palabra clínica viene de cliné, del griego cliné, que significa cama. Y esto da lugar también a una construcción de género que es toda una geometría del género, porque es en la vertical frente a la horizontal. Ellas aparecen inertes, postradas, pasivas, ellos aparecen de pie, activos, son los que piensan, son los que actúan, ellas son el objeto de la mirada, ellos son los que tienen la mirada. Todo esto en una España en la que regía un código civil, el de 1889, al que María Telo, que vemos aquí en los años 30 colgando este cartel de Viva el Feminismo,
quiso poner fin a partir de 1969 y ella, que era una jurista y una de las responsables de que cambiaran algunos artículos del Código, decía: cuando inicié la lucha por liberar a la mujer de las cadenas jurídicas, su situación era tan vejatoria y alienante dentro de la familia, con proyección en lo público, que había artículos como el 1263 que situaba a la mujer casada entre los locos, los menores o los dementes, ¿no? Y por lo tanto, estas imágenes eran una forma de afianzar esa forma de considerar e incluso de sujetar jurídicamente a la mujer. Además, siempre van asociadas a historias como las que se cuenta aquí, de que esas jóvenes tan hermosas, tan jóvenes, desnudas, a veces se han suicidado por un despecho amoroso, etcétera, etcétera. En fin, pongo varios ejemplos porque hay muchísimos, ¿no? Y porque para subrayar esta idea de esa geometría del cuerpo horizontal y el cuerpo vertical. Un subgénero de estos de la medicina son estos teatros anatómicos, y Linda Neat hace, creo que muy acertadamente, hace un paralelo, ve las analogías entre estos teatros anatómicos, donde hay un público mayoritariamente o exclusivamente masculino, viendo a enfermas o muertas que van a ser diseccionadas, viendo anatomías de mujeres desnudas, casi siempre con los pechos desnudos. Ella hace una analogía entre eso y la clase del natural, que estaba prohibida durante la mayor parte del siglo XIX a las mujeres que estudiaban en las escuelas de arte, porque son también un grupo de hombres viendo a una modelo desnuda, ¿no? Y ella dice que tanto en las clases de medicina como en las de pintura se encuentran el mismo tipo de exclusiones fundadas en el género, que eran igualmente operativas en las dos instituciones. Las mujeres eran excluidas de la clase del natural y de la profesión médica, examinando el cuerpo femenino externo e internamente. La medicina y el arte, la anatomía y la clase del natural ofrecían una vigilancia de la feminidad, regulando el cuerpo femenino por medio de definiciones de normas de salud y de belleza, ¿vale? Hay, como digo, muchos ejemplos, y afianzan, como digo, son dispositivos de construcción y afianzamiento de la diferencia de géneros y de la propia construcción de géneros, que convierte al género femenino en una reserva de poses, en alguien que no se debe mover, etcétera, en esta crítica que hace Bárbara Kruger a esa construcción de género, ¿vale? Es que voy un poco, quiero adelantar un poco porque si no, no llego a lo que quiero llegar. Bien, este género médico del siglo XIX, el mismo es un género que acaba precisamente, si el desnudo femenino es una forma de contener el cuerpo materia femenino, se les acaba yendo de las manos a los pintores del siglo XIX, por así decir, hasta el punto de que vemos estos cuadros o estas caricaturas de unas escenas tan improbables como bochornosas de estos médicos mayores toqueteando a jóvenes que además se encuentran muy complacidas, ¿no? La medicina china, quizá para evitar este tipo de escenas bochornosas, pues tienen estas figuritas que se llaman muñecas de diagnóstico, que son miniaturas, y son miniaturas que representan cuerpos femeninos que están reclinados y tienen contorsionados, se parecen a las Venus de la pintura occidental, y que servían para que el médico examinara a las mujeres sin verlas ni tocarlas directamente, sino que en estas muñequitas se señalaba dónde tenía la mujer problemas, dolores, lo que fuera. Y creo que están emparentadas con estas otras que son occidentales, sino chinas, que son pequeñas, también miniaturas, Venus, cuya diferencia es, primero, que no tienen esas contorsiones, sino que son estos cuerpos rectos, tiesos, rígidos, y que además tienen tapas y se abren, y al abrirse pues enseñan sus entrañas o enseñan sus órganos. Son del siglo XVII,
pongo la fotografía de la izquierda para que vean que son así, de pequeñitas, y aparecen mucho en parejas, ¿no? Y no se sabe exactamente si servían a funciones médicas, sobre todo pedagógicas en cuanto a la reproducción, o para qué servían, o si eran pues un objeto más de las cámaras de maravillas que se coleccionaban en la época. Y son los antecedentes de las famosas Venus anatómicas, las Venus anatómicas de cera que se empiezan a hacer en la Ilustración a finales del siglo XVIII, que son ahora cuerpos desnudos de mujeres jóvenes hechas en cera y por lo tanto hipernaturalistas, muchísimo más naturalistas o más parecidas a un cuerpo real de lo que puede ser un mármol o de lo que puede ser un bronce, y que tienen también sus tapas, como pueden ver aquí. Esta es la de Barcelona, están tapadas, pero también se pueden destapar, y no pongas esa cara, ¿no? Y te enseñan sus órganos, y una vez que están así tienen otra tapa que se quita y siempre están embarazadas, ¿no? Son casi todas de tamaño natural, ¿no? Esta es un poquito, es bastante pequeña, no podría ser, pero hay otras que tienen un tamaño natural o casi natural, como estas que pude ver lo digo porque voy a poner fotos de Andrés Richarte, que me viene muy bien para el discurso, y a quien le agradezco, cuando visitamos el Museo de la Spécola de Florencia, que tiene una colección de estas Venus anatómicas que son las más famosas. Esta Venus dei Medici, porque era de los Medici, de la colección de los Medici, pero se llama como la famosa Venus clásica de los Medici, es la obra maestra, es de Susini, que se considera el gran genio en este trabajo de ceroplástico, ¿no? Bien, si las comparamos con esos antecedentes, con las pequeñitas rígidas, vemos que son completamente diferentes. Estas sí se hacían para las facultades de medicina y están en colecciones médicas o en colecciones de anatomía, ¿vale? Y venían sobre todo a sustituir el gran problemaco moral y práctico que era trabajar con muertos de verdad, ¿no? Es decir, que esto servía pedagógicamente sin tener esos problemas, sobre todo morales, que daba el trabajar con muertos, ¿vale? Por lo tanto, tienen un sentido pedagógico. Ahora bien, si tienen un sentido pedagógico, fundamentalmente, ¿por qué son como son? O sea, los cuerpos rigiditos de las pequeñas podrían haber servido igualmente, y sin embargo estas tienen características que las sacan de lo puramente funcional, pedagógico, y las convierten en objetos estéticos, pero que las convierten también en objetos sexuales, porque destaca esa sensualidad que le concede las posturas, van enjolladas. Ahora enseñaré los gestos que tienen, los rostros van maquilladas, tienen pelo que es pelo verdadero, y son una especie de cajitas, como se puede ver en el detalle en la foto de Andrés, ¿no? Que se abren, enseñan los órganos, solo que en la Venus de Susini está expuesta así, ¿vale? Estos primeros planos nos permiten apreciarlas muy bien y permiten apreciar cuánto se pueden parecer a una mujer real, si es que existen esas mujeres, como decían las señoras de Daumier, ¿no? Bueno, tienen características muy artísticas porque sus modelos son la escultura, evidentemente, y pongo también esta obra que tenéis ahora en la exposición, pues para ver que siguen el conjunto de convenciones de los desnudos sensuales, de los desnudos eróticos, que pueden o no, eso sí, luego si no lo podemos hablar, pues estar cayendo o no, o caer por la pendiente resbaladiza que va del erotismo a la pornografía, ¿no? En todo caso, sí, estas son un detalle también de los pies de otra, pero lo pongo porque si lo viéramos solo así, vemos cuáles son algunos de los modelos que usaban estos artistas de la ceroplástica, porque esto podría ser perfectamente. Además, siempre están en estas camas con brocados, con sedas, en cajitas, en urnas de cristal, ¿no? Exactamente igual que muchísimas vírgenes de cera que hay, pues, a montones, sobre todo en las iglesias italianas. Y esta, en concreto, en una iglesia en la que seguro que han estado, porque lo que pasa es que nadie se fija en ella, le damos siempre la espalda porque
estamos mirando otra que es el éxtasis de Santa Teresa, pero justo a nuestras espaldas está Santa Susana. No me acuerdo qué santa es ahora, perdón. Bueno, lo miraremos, que además es también una Venus rajada, en tanto en cuanto ven que también tiene una raja. Seguramente eran los mismos los artistas que hacían unas y otras, unas para la medicina, otras para la devoción, ¿no? Pero también una de las referencias obligadas, sin lugar a dudas, en las representaciones de estas Venus tan sensuales y tan inútilmente sensuales, si lo que queremos es pedagogía médica, por así decirlo, es sin duda Bernini, el éxtasis de Santa Teresa y la Beata Ludovica, ¿no? Que por eso la pongo aquí, aunque también hay estas de pie, están siempre embarazadas, ¿no? A veces se vuelve a abrir, después de destapar la caja, se abre otra cajita y siempre están embarazadas porque forma parte también de la construcción de lo femenino. Y a veces son desmontables, o sea, y de hecho había algunas que tenían hasta 40 órganos que se iban sacando, ¿no? O sea, sí. Bien, lo que es muy interesante, aunque lo voy a contar un poco rápido, pero es muy interesante y hay un artículo muy interesante sobre esto que habla de cuáles son las diferencias en la representación de los cuerpos dentro de este ámbito o este contexto de la anatomía, ¿vale? O sea, dentro del contexto de la ciencia, las diferencias que hay en la representación de los cuerpos masculinos y femeninos, ¿vale? Hasta hace poco yo contaba, y lo he escrito y lo he visto y lo he leído también, que hay Venus anatómicas, pero no hay Apolos anatómicos, ¿vale? No hay algo comparable masculino. Cosa que vimos desmentida porque al lado de la Venus de Susini había un Apolo anatómico, pero es el único que hemos visto. Y en todo caso estaba sin piernas, no sé por qué, o sea, le llegaba hasta aquí, pero también. Ahora, el resto, la diferencia es esta. Y esta fotografía la debe haber robado alguien del otro museo, del de Roma, porque yo la he encontrado en internet y está prohibido fotografiar porque anda que no nos dieron lata que no hiciéramos fotografías, ¿no? No podíamos disimular porque éramos los únicos visitantes, o sea, pero en cualquier caso, una diferencia fundamental es que ellos están erguidos en vertical y ellas están normalmente tumbadas, ¿vale? Por otro lado, ellas son cajas que se abren y enseñan todos los órganos. Y en cambio, los modelos anatómicos masculinos están separados por sistemas, o sea, muestran el sistema esquelético, el sistema linfático, el sistema muscular, ¿vale? Y además el linfático, cuando lo muestran, y seguramente todos recordaréis todas las láminas de pequeños del colegio que estaban las venas y arterias en azul y rojo, ¿no? Pues esto también, cuando hacen estos modelos, están en azul y rojo. Y otra diferencia fundamental, hay más, ¿sí? Pero otra, bueno, ellas tienden a lo blando y los modelos masculinos tienden, en cambio, a la dureza, pero otra fundamental es que los cuerpos masculinos no están sexualizados para nada y en cambio los femeninos están hipersexualizados en esas Venus anatómicas, ¿no? Bien, estas Venus anatómicas se llegan a llamar, incluso como vemos aquí en este recorte del periódico neoyorquino, Miss Anatomy, Miss Anatomía, ¿no? Una de un museo de los Rockefeller en Nueva York, y lo que veis arriba a la izquierda es una postal en la que podemos ver a esta Venus anatómica. Esta ya es de los años 30, casi 40, pero está la Venus anatómica, el cuerpo femenino de cera y en cambio un esqueleto, ¿vale? Por lo tanto, esos cuerpos masculinos tampoco es que sean masculinos, en realidad están jugando a ser neutro, o dicho de otra forma, están como universales, no como masculinos, mientras que las mujeres están como tales mujeres o como tales cuerpos femeninos, ¿vale? Recuerdo cuando Andrés hizo esta foto, que yo hice otra también con mi móvil, y los dos comentamos, claro, íbamos dando vueltas a la Venus de Susini, y al hacer esta fotografía, es decir, cuando tenías este punto de vista sobre ella, la verdad es que daba cosa, o sea,
nos quedamos un poco, nos chocó un poco, ¿no? Porque es casi, pues, no, vamos, si vieras una escultura de mármol no da tanta impresión de realidad como la que da esta desde este punto de vista, ¿no? Y la pongo porque esta fotografía en concreto pues pone bien de manifiesto ese plus de sensualidad, de erotismo, de sexualidad que tienen las Venus anatómicas frente a los modelos masculinos o frente a las pequeñitas, las Venus anatómicas pequeñitas. Y fue seguramente ese plus de sensualidad, ese plus de sexualidad, el que hizo que las Venus anatómicas pasaran del museo a la barraca de feria, que es por eso por lo que pongo eso en el subtítulo de mi conferencia. De tal forma que en el siglo XIX y hasta aproximadamente los años 20, 30 del siglo XX, fueron increíblemente populares este tipo de museos anatómicos, que así se llamaban, a veces también se llamaban de otro tipo, ahora os lo enseñaré, pero que no eran los museos anatómicos de las facultades de medicina, sino que eran barracas de feria y por lo tanto barracas itinerantes, ¿no? Que se llamaban museos anatómicos y estaban normalmente regentados por personas que se llamaban doctor. Este es el Museo Anatómico Roca o del doctor Roca. Estos doctor, como el doctor Roca, normalmente eran charlatanes de feria que normalmente eran también magos, ventrílocos, y bueno, lo que llevaban era una especie de museo de cera itinerante que más que un museo anatómico era un batiburrillo museográfico o museológico o como lo queramos llamar, tal y como podemos ver en esta litografía de Friedlander que utilizó este doctor Roca, pero que utilizaron otros museos, y luego os enseñaré otras si nos fijamos más concretamente en el contenido, ¿no? Pero vemos que en el centro pues tenemos al doctor de Simonet con el corazón en la mano y la mujer rajada, la bella joven de melena rubia que cae en el centro, ¿no? Luego vuelvo sobre ello. Y en 1886 uno de esos museos anatómicos visitó Málaga, tal y como se ve en el avisador y tal y como escribe o descubre Francisco Palomo. Y el avisador subrayaba que había una Venus anatómica compuesta de 40 piezas perfectamente ejecutadas, ¿vale? Esta colección que estuvo aquí en Málaga, por lo que sé de momento, es la colección de este señor que se llamaba Dickman Pezón, un nombre que le gusta mucho a Inma, y creo que esa es la colección que estuvo, porque no he encontrado la noticia de que fue la colección Dickman Pezón, que con perdón, muy al caso, pero sí he encontrado periódicos gaditanos y granadinos que dicen que en 1886 estaba esa colección, por lo tanto estaba rodando por Andalucía en el verano de 1886, que es cuando llega a las Atarazanas, ¿no? Y Paco Palomo cuenta, que es el que vio la noticia en el avisador, que puede que sea la génesis de Y tenía corazón, ¿vale? O sea, que puede que se inspirara en esa Venus que se descomponía para componer Y tenía corazón, ¿vale? Aquí tenemos otros de esos carteles que son fascinantes porque nos permiten ver cuáles son los contenidos, ¿no? Ahora vuelvo sobre él, pero para que veáis que eran auténticas barracas de feria, aunque se llamaban en Alemania y en Austria, se llamaban sobre todo Panopticon, el panóptico, museo de arte, museo anatómico, y ya veréis que tenían más denominaciones y tenían sobre todo figuras de cera, ¿no? Figuras de cera que podían representar cosas distintas, y de hecho, si hoy en día en nuestras categorías de museos tuviéramos que decir qué tipo de museo era este, no sabríamos qué decir, porque era un auténtico batiburrillo de museos, de objetos en museos que hoy en día tenemos clasificados, que tenemos perfectamente disgregados, ¿no? Era una barraca de feria, me gusta mucho esta foto porque se ve que era barraca de feria, ¿no? con la noria ahí al lado, y les gustaba mucho en esos carteles, este es un detalle abajo a la derecha del que acabo de enseñar, reproducir, o sea, dentro
había figuras de cera que muchas veces reproducían cuadros, ¿no? Por ejemplo, el famoso de Fuseli, La pesadilla o El incubo, que está aquí replicada en el cartel del museo que os acabo de enseñar, o había estos grandes cartelones que me recuerdan a esos carteles de cine que había cuando yo era pequeña, ¿no? Que se pintaban, eran muy grandes, y que copia, como veis, el cuadro de Gervais que hemos visto antes de la operación, y mira tú por dónde en la parte superior, que es la que representa se ve, ¿no? Perdonad porque es que no he conseguido más definición. En la parte superior del cartel de este gran museo anatómico y galería artística están esos cartelones, y el cartel a la izquierda representa el Y tenía corazón de Simonet en una versión distinta. Hay más personas, ¿no? Pero está claro que la persona que ha dibujado esto se ha inspirado en el Simonet, que por otro lado viajó en forma fue muy popular en la época, viajó en forma de postales, ¿no? Bien, lo pongo todos estos carteles para que veáis un poco cuál era el aspecto y cuáles eran los objetos de esas colecciones de estos supuestos doctores, ¿no? Dentro, como podéis ver, pues había en realidad todo tipo de cosas, representaciones de escenas de cuadros, eran también, creo que eran un gran reclamo el que había instrumentos de tortura, como podéis ver a derecha y a izquierda, ¿no? Solía haber hermanos o hermanas siameses o siamesas, había también lo que vemos en las vitrinas, pues había normalmente cabecitas de cera que mostraban los estragos de todo tipo de enfermedades, pero sobre todo de enfermedades venéreas, ¿no? O sea, por ahí va el tema, está claro. Pero además siempre o casi siempre iban acompañados de estas personas de piel más oscura, o sea, racializadas, y por lo tanto lo que en esa época se entendía como personas de otras razas, de otras tribus, de otras civilizaciones, que estaban ahí también como una curiosidad o como cosas extrañas, igual que están las mujeres, igual que están casi siempre en el centro de estos carteles estas Venus rajadas, con un caballero que tiene el corazón en la mano y otros que están atendiendo. Fijaos bien que el público siempre en estos carteles es masculino, ¿vale? Estos son los carteles, y los catálogos que editaban son una maravilla, porque son textos verdaderamente surrealistas, porque tanto en sus contenidos como en su retórica, y la retórica era que eso era médico, que era científico, que nadie se asustase, que ahí no había... O sea, insisten tanto en que no había nada morboso que te das cuenta que todo era puro morbo, ¿no? Porque si no hace falta insistir tanto, señores. Bien, el Museo Roca, que eran museos de cera, son los museos de cera originales en realidad, ¿vale? Mostraba, como podéis ver, los estragos del barrio chino, la degeneración del hombre por el vicio, porque se vendían como algo pedagógico, moral y científicamente, ¿no? Las grandes plagas sociales, estupefacientes, morfina, opio, cocaína, la novedad sensacional del hombre mono, la araña gigante del Japón, las hermanas siamesas. Este es el aspecto que tenía la barraca el Museo Anatómico del Doctor Roca en la Avenida del Paralelo de Barcelona. Y en otro de los catálogos que hay en español y que también están en el archivo del Museo de Costumbres Populares, hay dos en español, el de Dickman Pezón y otro que es el Hartkopf, que a lo mejor estuvo también en Málaga o anduvo por aquí, por eso está. Y en el catálogo figura mujer bosquimana, mujer griega, periodo en el que las mujeres no usaban corsé, mano de una china de la aristocracia, momias peruanas en perfecto estado de conservación, cabeza de negro, cabeza de mogol, figura que manifiesta las perniciosas consecuencias del uso del corsé, huesos del oído, riñones, etcétera, etcétera, y modelos de personajes históricos como Napoleón III, Pío IX, Paganini, Voltaire, Robespierre y Schiller, ¿no? Y el 507 es cuerpo de mujer enseñando todas las vísceras en su posición normal, y el 508
cuerpo de hombre enseñando todos los músculos, tendones, arterias y venas, azules y coloradas, ¿vale? Insistiendo en... Bien, como podemos ver en los carteles y en esos catálogos, estos museos anatómicos entrarían dentro de lo que hoy llamaríamos un museo de etnología, de etnografía o antropológico, ¿no? Porque además se insistía mucho, como veis, en personas de otras civilizaciones o de civilizaciones no europeas, ¿no? De tal forma que eran también, quizá con cera, pero eran parecidas a los zoohumanos, uno de los cuales, el más famoso, como sabéis, estuvo en el Retiro de Madrid, que se anunciaban así como caníbales australianos, raros, desfigurados, lo más brutal que jamás se ha visto, combates sangrientos, costumbres subhumanas, o sea, un verdadero catálogo de racismo típico de finales del XIX y principios del XX, ¿no? Todo un discurso racista. Y quiero llamar la atención sobre el hecho de que en todos estos carteles siempre se destaca, siempre se subraya la presencia de esta Venus florentina o Venus anatómica, del mismo modo que en la noticia del avisador también decía, viene la Venus anatómica, ¿no? Aparte de las otras figuras de cera, podrán ver ustedes la Venus anatómica, que se señala o bien así, quiero decir, escrito o también por medio de las representaciones, ¿no? Que además me hace bastante gracia porque en el cartel del señor Sartre aquí la Venus la han vestido completamente para no crear escándalo, yo creo, ¿no? A el de la izquierda también vemos, y lo que he subrayado con hilo rojo es que las mujeres no eran admitidas en algunos de estos museos anatómicos, o había una segregación por sexos para visitar, o sea, hombres y mujeres no podían entrar juntos y ver sobre todo el espectáculo estrella que era el de la Venus anatómica, y que todavía no lo he visto escrito en ningún sitio, pero evidentemente por lo que podemos ver en los carteles, en los catálogos, pues será la Venus anatómica en el acto de que debían tener la figura de cera, a la que rajaban o a la que abrían, a la que destapaban y sacaban invariablemente el corazón, que como ven tiene un hombre en las manos, rodeado por todo un público también masculino, insisto, ¿vale? Seguramente porque este espectáculo o no estaba permitido que lo vieran las mujeres, o cuando lo veían las mujeres no podían coincidir con los hombres al mismo tiempo al verlo, ¿vale? Tanta medicina y tanta objetividad científica y necesitamos esa segregación por sexos y seguramente también por razas, ¿vale? Por lo tanto, hago este paralelismo entre la escena de y tenía corazón, e incluso ese sobrenombre despectivo de decir de un cuerpo bello, de una joven, de una mujer desnuda, y tenía corazón, o sea, es una verdadera ofensa, ¿no? Tenía corazón y razón seguramente, ¿vale? Y cuánto se parece a ese espectáculo estrella de estos extraños museos anatómicos. Uno de ellos era el Museo del Dr. Spitzner, que era fijo, no era itinerante, y estaba en Bruselas. Estaba en Bruselas y era, cómo no, uno de los lugares favoritos de los surrealistas, y por eso lo retrata Paul Delvaux. Aquí vemos la entrada de la caseta de feria, y su cartel es el que os he enseñado antes, ¿no? El del Dr. Spitzner, donde podemos ver modelos de cera como estos. Ya he dicho que había imágenes aquí un poco fuertes o desagradables para algunas sensibilidades, ¿eh? Porque, bueno, vemos estos cuerpos de mujer o semicuerpos de mujer con manos que están entrando, que tienen que ver con el parto, que tienen que ver con el nacimiento, y sobre todo la que gustaba muchísimo a los surrealistas era esta figura del centro, que aquí pongo en otro plano para que la veáis mejor, donde hay unas manos masculinas pero sueltas, sin cuerpos, que están practicando una cesárea a este modelo de cera que
tiene, ahí no se ve bien, pero lleva este camisón blanco y tiene atados los pies, como veis, y luego tiene los brazos en alto y tiene una cara un poco de pánico, la verdad, para que nos vamos a engañar, ¿no? Sobre este museo escribió nada menos que Italo Calvino y lo describe bastante bien y entre otras cosas dice esto que os voy a leer porque, bueno, por algo es un gran escritor, ¿no? Y da gusto leerlo. Dice: el ejemplo de fantasía sádico surrealista se encuentra en las representaciones de las fases del parto y operaciones ginecológicas. Un maniquí completo de paciente de un corte de cesárea se presenta con los ojos abiertos, el rostro contraído de dolor, el peinado impecable, los tobillos atados, vestida con un camisón con puntillas, se abre solo a la parte cortante del bisturí y al feto que se asoma. 4 manos de hombre se posan sobre el cuerpo. Manos finas de cera con uñas bien cuidadas. Manos fantasmáticas porque no están sujetas por brazos, sino solo adornadas con puños y dobladillos blancos de mangas de chaqueta negra, como si toda la ceremonia tuviera lugar entre personas vestidas de noche, de gala. ¿Vale? Estas manos masculinas manipulando los cuerpos femeninos, esas manos supuestamente de médicos, de hombres de ciencia, que me llevan, por ejemplo, a este retrato de un doctor que hizo Diego Rivera en 1940, que parece la madre de Adonis, ¿no? Porque es un árbol, pero un árbol mujer al que se está amputando un fragmento, o que me recuerda también estas imágenes de Bárbara Kruger, de manos que parecen también masculinas, tomando medidas, manipulando los cuerpos o los fragmentos de cuerpos femeninos. Bien, voy acabando. Bien, esos museos de... Perdón, un momento. A ver, perdón. Esos museos eran, como digo, un museo que mezclaba cosas distintas, ¿no? Pero lo que estaban exhibiendo realmente, si queremos ver el conjunto de esa colección heteróclita de objetos, lo que estaban exhibiendo era la diferencia. Lo que estaban exhibiendo son al otro o la otra, ¿vale? De tal forma que perdónate que lo tengo aquí. De tal forma que cuando uno de esos caballeros de finales del siglo XIX, principios del XX, en plena época colonial, salía de visitar uno de estos museos, y ahora voy a decir cómo los llamaríamos hoy en día, o el título que yo le daría, dado los objetos que coleccionaban, cuando salía de visitar este tipo de museo anatómico, artístico, antropológico, geológico, zoológico, con animales humanos y no cámara de maravillas, barraca de feria, parada de monstruos, parada o barraca de feria de freaks, podía estar seguro de su lugar en el mundo. Salía reforzado su estatus superior frente a todas las cosas y gentes, frente al otro, la otra o lo diferente. O sea, mujeres, personas diferentes, personas de culturas no europeas, animales no humanos, porque todo menos él había quedado asimilado al orden de lo anormal, de lo anómalo, de lo patológico, de la teratología. Él era el único que no aparecía aquí representado, era el único que actuaba como espectador y no como objeto de espectáculo. Las mujeres también quedaban asimiladas, evidentemente, esas mujeres jóvenes desnudas a ese ámbito de lo raro, lo otro, lo diferente. Él, digo, era el único espectador y el que no estaba, el que no formaba parte no era objeto de este espectáculo, hasta tal punto que podía haber pensado que el raro era él y no los otros o las otras. O sea, que él era la excepción y no la regla. Porque, entre otras cosas, esto era una forma más, un dispositivo más para afianzar el dominio sobre el mundo de ese hombre blanco occidental
y colonial. Y para afianzar de una forma bastante alambicada, pero al mismo tiempo bastante eficaz, ese dominio del hombre blanco sobre el mundo y sobre lo demás. Era una forma tan alambicada porque yo creo que era un síntoma claro del desplome de ese lugar jerárquico que ocupaba. O sea, empezaba a desplomarse esa seguridad de ese hombre blanco recto, vertical, ese dominio sobre todas las cosas, ¿vale? De tal modo que esta galería de Venus rajadas que hemos repasado, creo que son un mecanismo muy eficaz para afianzar lo que Pierre Bourdieu en la dominación masculina llama sociodicea masculina, que es como llama él a la justificación del orden social patriarcal. Su fuerza, dice Bourdieu, procede de la acumulación de dos operaciones. Legitima una relación de dominación, inscribiéndola en una naturaleza biológica que es en sí misma una construcción social naturalizada. De tal forma que los cuerpos que hemos estado viendo, esa secuencia de mujeres abiertas, esa secuencia de Venus desventradas o rajadas, son algo así como el cuerpo con órganos, es decir, son un afianzamiento de un cuerpo femenino normativo y son también un imperativo de cómo han de ser los cuerpos femeninos normativos. Y de tal forma digo que, y por aquí es donde creo que llegaré al final de mi libro, y eso lo estoy empezando a trabajar, podríamos decir que en el arte contemporáneo, hecho sobre todo por mujeres y ya en pleno siglo XX, o pongamos a partir de la segunda mitad del siglo XX, vemos Venus abiertas, como la de Nike Sanfal a la izquierda, o los órganos de mujeres en Pilar Albarracín a la derecha, que creo que nos indican la posibilidad de lo que Deleuze y Guattari llamaban un cuerpo sin órganos. Es decir, la posibilidad de desaprender la norma, es decir, la posibilidad de construir cuerpos que no sean obedientes a las normas que nos dan estas mujeres desventradas. Gracias.